Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas noches, queridos amigas y amigas, bienvenidos al programa Dialogando con Wendy y Zully. En esta oportunidad nosotros estamos estrenando el primer programa con este nombre junto a la compañía de Wendy López. Así es, amiga. ¿Cómo estás, Zully? ¿Qué tal? Bueno, amigos, bienvenidos también. Nuevamente darles la bienvenida y por este espacio. Gracias. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que nos hemos demorado en la transmisión, pero aquí estamos nuevamente. Bueno, Zully, vamos a empezar con las noticias de la semana. Digamos que lo que ha sido más representativo, hemos amanecido con la sorpresa, aunque ya se sabía de las elecciones internas del partido aprista, ¿verdad, Zully? Sí, exactamente. Sí, pues el día de ayer, qué interesante. Digamos que ha habido una apertura para que las personas que no somos militantes del partido puedan ir y votar, elegir a sus autoridades, en este caso a su consejo directivo, ¿no? A los representantes de comités, como está estructurado este partido. ¿Qué tal, Zully? Bueno, pero siempre y cuando esto es válido también, este mecanismo de votaciones, siempre y cuando hay bastante fiscalización también, ¿no? Y bastante transparencia. Es así cuando las cosas son más fructíferas. Claro, tienes razón, porque fíjate que si bien es cierto, o sea, lo saludamos, eso es cierto, sabemos que digamos, los que han sido elegidos esta vez ha habido un buen cuadro, un buen cambio generacional, digámoslo así, hay muchos jóvenes que están ocupando ahora. Yo entiendo que todavía el miércoles me parece que son los que van a lanzar los resultados, pero ha habido también algunos enfrentamientos, Zully, al interior del país, digamos que pues con el tema del fraude, aduciendo denuncias y todo eso, que ha habido fraude en la hora de emitir los votos, ¿no? Pero bueno, esperemos que, de hecho, eso va a pasar siempre, así que se sancionen, si es que es así, si es que ha pasado eso, que se sancione a los responsables y que continúe, pues, ¿no? Que sea un ejemplo a seguir. Felicitamos esa iniciativa del Partido Aprista Peruano. ¿Y qué están haciendo los demás partidos, Zully? Bueno, podemos ver, me gustaría antes de pasar a otros partidos, Wendy, también rescatar el tema de lo que mencionabas, la generacionalidad, de crear nuevos cuadros y nuevos líderes. Esto es muy, muy importante para cada partido político. Así es, eso es sobre todo dar el espacio, ¿no? O sea, acá no se dice que los jóvenes tengan que gobernar un país ni representar un partido político, pero es necesario que tengan espacios, ¿no? O sea, que es necesario que el joven tenga también los espacios porque está en la capacidad de hacerlo, lógicamente. Como te decía, los demás partidos que están haciendo, por ahí nos hemos enterado que por el lado del Perú Posible están pues inaugurando lo que hacen todos los años, ¿no? Inaugurando sus bases partidarias. Sé que han estado por el Cono Norte en algunos distritos. En tu distrito también, Zully. Han estado por allá. Así es. A ver, coméntame un poco más. Han estado inaugurando bases, pues sus comités, ¿no? De caras a las elecciones presidenciales. Pero bueno, eso no es novedad, eso lo sabemos todos. Por ahí, otra de las noticias de Susel Paredes también me sorprendió un poco el hecho de que se lance a la presidencia, ¿no? Digamos que ella todavía es precandidata, o sea, no es que el grupo de izquierda la va a lanzar a la presidencia, pero va a postular, entiendo, en los comicios internos de esta coalición que tienen las organizaciones de izquierda. ¿Qué te parece, Susel? Rescatamos un poco de su perfil, es un perfil de una persona que es feminista. Sería muy bueno también que tenga este grupo poblacional, una persona que esté de alguna manera defendiendo parte de los derechos, ¿no?, de este grupo de personas. Sí, podría ser, pero yo creo que más allá de que sea o no feminista o lesbiana, creo que hay que darle ese espacio también a todas las personas, pues en este caso sí, claro. Es una mujer por el lado de nosotras. Respetando la diversidad también sexual de cada una de ellas. Entonces bien, ¿no? Entiendo que todavía va a haber elecciones internas, así que todavía tiene mucho pan por rebanar, porque Yehude Simón y hay otras personalidades que también están postulándose, entonces de ahí saldrá algo, aunque digamos que en la izquierda pues vamos a ver qué pasa ahora, nuevamente se está uniendo, vamos a ver cómo va esta nueva coalición. También vamos a ver qué tal le va a esta nueva coalición. ¿Y PPK? Yo estaba viendo, de casualidad lo vi en La Mula, el tema de las bromas que estaban realizando sobre las cajitas con sus caras en las cajitas de McDonald's.
¿no? ¿Ah, Como sí? vemos, este medio es muy sarcástico al momento de poder fomentar o sacar sus noticias, ¿no? Ah, de las cajitas feliz. Sí, de verdad. Yo creo que es El una PPK, broma o de repente, no sé, si ustedes saben, chicos, infórmenos que vaya a salir la cara de PPK en la cajita feliz. Pero bueno, sé que ha estado bicicleteando ahí, haciendo un poco de participación y todo en las calles, mostrándose, ¿no? Ha estado con los chicos y todo eso. Ya, perfecto. Esto es una pregunta. ¿Qué se opina sobre la salida de líderes externos del partido? Ah, perfecto. José nos pregunta qué opinamos sobre la salida de líderes externos del partido. ¿De qué partido? ¿De qué partido? ¿De cuál de todos? ¿Partido aprista? Ah, ya. Ah, en general, ya. Bueno, sí, me parece genial, de las figuras. Me refiero a que él se está refiriendo a las figuras del partido. A mí me parece genial, pues no tiene que haber una renovación de cuadros, está perfecto. Ya he dicho que el APRA es el que está mostrando luces de que eso está pasando. Ahora, digamos que lo que está buscando es un cambio de imagen, perfecto. Quieren desligar un poco la figura del alanismo dentro del APRA, si es así, a buena hora. Pero como te digo, Zuli, veremos los resultados, pues ahora el miércoles, ¿no? Esta semana que salga. Eso Siempre está muy cuando bien. también ver el tema de los mecanismos que se utilizan siendo con bastante transparencia frente a los medios también, ¿no? Así es. Bueno, chicos, vamos a un corte, regresamos, tenemos un invitado especial, Zuli. Sí, ya justamente. que estamos a puertas del Día de la Madre, vamos a tocar un tema muy sensible que vivimos todos en nuestro país, en todo el mundo, creo, el tema de la violencia de la mujer, ¿no? La violencia de género. Exacto. Así que volvemos con un invitado especial. Vamos a un corte. Audio Jungle. Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Se ven? Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Regresamos nuevamente. Hoy tenemos un invitado especial. Aquí nos acompaña
el licenciado Eric Gómez Chávez. Él es psicólogo comunitario, pertenece a la Defensoría Familiar Parroquial de San Juan de Lurigancho. Bienvenido, Eric. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, de puertas a las celebraciones del Día de la Madre, pues queremos reflexionar en este espacio sobre este tema tan sensible de la violencia de género, ¿no? La violencia específicamente contra la mujer. Cuéntanos, Eric, cómo tú que tienes esta experiencia en San Juan de Lurigancho, cómo se está trabajando desde la Defensoría Familiar Parroquial este problema tan sensible, ¿no? ¿Qué casos es que mayoritariamente, en todo caso, cómo acogen, qué tipo de especialistas, cómo acogen ustedes estas denuncias? Bueno, nuestra Defensoría tiene la particularidad de contar con un equipo multidisciplinario, un asesor legal, una trabajadora social y 2 psicólogos. Nuestra orientación es un enfoque bastante humanista acerca de los conflictos que se puedan presentar dentro de la familia. Este enfoque nos permite ver los problemas de la familia no como una perspectiva de patología emocional o psicológica, o sea, no decirle usted sufre de ansiedad, usted sufre de depresión, sino más que verlo como una cuestión cotidiana, porque coincidimos que la violencia es más que todo una cuestión de aprendizaje y de cultura. Creo que muchas personas estarán de acuerdo que en determinado momento de nuestras vidas nos han enseñado a resolver los problemas con violencia. ¿De qué manera? Pues no, te portaste mal, toma. Golpe. Claro, entonces y te queda esa secuela. Y la mente, el cerebro se divide en el consciente y en el inconsciente. El inconsciente es donde se queda grabado toda esa información, donde si pues supongamos mamá o papá algún día nos enseñaron de que si mi hijo rompe la cosa o mi hijo pues bota esto o no hace la tarea como yo quiero que haga, no tiene nota que yo quiero, pues ¿qué hago? Cuácate, le doy su sopapo y ya está, resuelto, ¿no? Claro, entonces, ahora no solamente el golpe, ¿no? El grito también, porque ese es un tipo de violencia, el maltrato verbal. Bien interesante lo que mencionas, porque curiosamente una estadística que veía hace poco en la ONG Grade hablaban acerca de la violencia familiar y es curioso, el resultado daba como que la que más incide en violencia en el hogar es la mujer. ¿Debido a qué? Debido a que pues, el padre se ausenta demasiado del hogar, entonces las mujeres a veces se quedan pues horas de horas a cargo de la crianza. El padre pues no asume el rol de la crianza y la mujer es la que asume el rol. Y a veces pues se estresa, se carga con los pormenores de la vida, como son el trabajo, como son la limpieza, el colegio y la formación del niño. Entonces a veces infiere en violencia, como lo mencionas, verbal o psicológica, ¿no? Basta con decir, eres malo, eres pésimo, te voy a pegar, te voy a hacer... Entonces ya eso ya como que ya atenta contra el menor. Sin embargo, la violencia más efectiva que es conocida pues es la violencia del varón, porque es el que le llaman. Hay casos bastante amplios en las que las mujeres pues, no tienen, por así decirlo, esa ansiedad de golpear al niño. Entonces, ¿qué hacen? Le voy a decir a tu papá, le voy a contar y vas a ver, y papá viene de la tarde, oye, ya, sé el hombre, ¿no? Entonces el otro va, mete a correr. Entonces es el que tiene la violencia más efectiva, la violencia física. Claro. Y Eric, por ejemplo, estos patrones, por ejemplo, culturales y conductuales, que de alguna manera genera también que la propia mujer aplique estos temas o conductas machistas y paternalistas, hace que también sea un impedimento en el proceso que ellos de alguna manera deseen parar con la violencia hacia ellas. De hecho, es una cuestión, como bien se menciona, de cultura, ¿no? Una cuestión pues bien arraigada. Y sale a flote no cuando estás bien, sino sale a flote cuando estás en los momentos de crisis. Un colega decía, se ve la grandeza de las personas no cuando están yendo las cosas bien, sino cuando están yendo las cosas mal. Entonces cuando uno pues tiene estos episodios en los que ya no sabe cómo actuar, no sabe cómo comportarse, pues pum, al toque el inconsciente busca todos los archivos, ajá, esta es la respuesta y la interactúa. Nosotros trabajamos con una metodología bien interesante, que es una metodología del pensamiento reflexivo contra el pensamiento rutinario. Tenemos un programa llamado Viviendo en mi familia, que consiste en que padres y madres, solamente parejas, adquieren pautas de crianza orientadas al cuestionamiento de las pautas de crianza que ellos han venido recibiendo a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en mamá y papá, vamos a pensar en muchas cosas buenas a esta edad. Sin embargo, si nos trasladamos a la infancia, vamos a posiblemente encontrar cosas que tal vez nos hacían un poco de daño. Entonces ahí viene ese cuestionamiento, empezar a cuestionar nuestro rol de padre y nuestro rol de madre, teniendo bien presente que es unas actividades a las cuales
pues muy pocas veces estamos preparados para asumir. Y dime, Perdón, Wendy. Esto se relaciona mucho con el tema también del círculo de la violencia, ¿verdad? El hecho que a ti te hayan maltratado de niño hace que tú repliques esto cuando ya formes tu propia familia. Y otro punto también que has tocado, Eric, es el tema de que ningún padre o padre de familia o madre de familia sabe cómo educar a sus hijos, ¿no? Y esto es una de las cosas que dificulta mucho el proceso de armonía dentro de la familia, ¿no? Sin duda, el ciclo de la violencia pues es bien común, ¿no? Se viene regando de mucho tiempo atrás, se viene pues repitiendo. A veces decimos, no me va a pasar a mí, pero me pasa. Y es que me pasa en esos instantes en las que menos lo pienso. Entonces ahí viene el trabajo psicológico que hacemos nosotros como Defensoría, en la que proponemos las pautas de crianza y las técnicas para cuestionarlos nosotros mismos. Y hay una frase que mencionamos bastante, y es el de ser ese padre o esa madre que nosotros en ese momento o en ese determinado espacio de infancia deseábamos tener. Qué interesante. Ser esa madre o ese padre que nosotros deseamos tener. Qué importante. Pero dime, ¿y cómo es la acogida? O sea, es decir, ustedes hacen esta metodología, este proyecto, este acompañamiento, ¿será pues con los papás, con los hijos mismos? ¿Cómo es? ¿La gente participa? ¿O lo que se ve siempre, que la mamá es la que está ahí siempre con el hijo y el papá? ¿Cómo se muestra esa ausencia? Es bien interesante porque por cuestiones culturales el que más o la que más se come el rol de la crianza es la mamá, ¿no? El padre pues tiene este pensamiento bien, pero ya bien establecido de que llega, pide comida, pide ají, televisión y se acabó mi rol, ¿no? Ya toma tu mes, se acabó. Entonces la madre sigue lavando, sigue planchando, sigue haciendo todas las cosas y no pues tiene tiempo. Entonces cuando busca un espacio de ayuda, acude a la Defensoría, y en la Defensoría pues se le atiende a ella, se le coge primero a ellas y ellas pues nos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tengo pareja. Ya, entonces también se le invita a la persona y parte bastante de la determinación, de la fuerza que tiene la mujer, ¿no? De querer cambiar el ambiente familiar. Y pues ahí como que lo cuadra en cierto sentido al hombre, le dice, vamos, ¿no? Y el hombre, ya, vamos. Y ahí recién se da la apertura. Claro, Eric, si bien es cierto, la madre es clave para poder trabajar en un comienzo, en un inicio con ellas, para poder de alguna forma también mantener el tema de conflicto familiar, el hecho de que el padre también participe tiene que ver mucho e influye bastante en que ellos también deben capacitarse. De hecho, el rol que todos cumplen es vital y fundamental, ¿no? Sería pues bastante arriesgado de mi parte decir, ¿no? Solamente esta persona puede tener la violencia. Creo que el detener la violencia es un rol que nos corresponde a todos, madres, padres e hijos. Y en respecto de las madres, pues también en darnos cuenta de que a veces se nos pasa la mano cuando queremos corregir al niño y usamos medidas correctivas que no son las más adecuadas. En el aspecto del padre, el hecho de rezagarle toda la responsabilidad del hogar a la madre, que sabemos que le va a estresar, pero aún así le rezagamos todo y tenemos una vida soltera a veces. Y asumir el compromiso con la crianza. En el aspecto de los hijos también, pues hacer de algún modo esta conciencia y este reconocimiento de cuál es su origen, de valorar un poquito más a los padres y conocerlos un poquito más. Ahora, si nos ponemos a analizar dentro de un hogar donde hay violencia, generalmente vamos a encontrar canales o vínculos de comunicación completamente destruidos. Entonces, la comunicación no es solamente responsabilidad de los padres, sino que ahora es responsabilidad también de todos. Nosotros, mediante un taller también que tenemos, un espacio de ludoterapia en una escuela de emociones con niños, niñas, adolescentes, intentamos incentivar a los niños que se acerquen a los padres, que los cuestionen, que les pregunten, ¿no? ¿Cómo nací? ¿Por qué me diste este nombre? ¿Qué planes tenías? ¿A dónde quieres ir? Y que lo conozca un poquito más, se identifique con él y tengan este espacio familiar que cada vez se va perdiendo. Qué interesante. Adrián, nos pregunta Adrián, perdón, Eric, nos pregunta Adrián de Lima, ¿qué opinas de la violencia de la mujer hacia el hombre? ¿El hombre llega a denunciar? Por cuestiones socioculturales, no. Porque imagínate, lastimosamente todo está como que estructurado de algún modo en que el hombre no sufre violencia, ¿no? O sea, tu mujer te está pegando, tú estás loco, ¿qué te pasa, no? Y es bastante común cuando tenemos esas consultas también allá en la Defensoría. Pero sí las tienen. Existen, claro que sí. Como digo, la violencia no es solamente de uno, nos involucra a todos, claro. Absolutamente a todos. Y ahora hay un estándar bastante pequeño de hombres que sufren violencia, bastante diminuto, ¿no? En comparación a las mujeres que sufren violencia.
pero sí existe. Pero ese estándar en base a las denuncias que puedan haber, pero eso no quiere decir que refleje la realidad, que efectivamente, como lo mencionamos, es que pues la sociedad pues no lo acepta como tal, que un hombre vaya y denuncie, ¿no? Quizá haya efectivamente, no sé si a nivel de lo que sufren las mujeres, pero debe existir un gran índice de violencia contra el varón, ¿no? Dime, en el caso de San Juan del Lurigancho, ¿cómo lo abordan en este caso? ¿Realmente ha habido? ¿Cuántos casos? ¿Cuál es el caso que más, digamos, Justamente, a ustedes? Justamente por lo que decía, ¿no? O sea, no es un tema que poco se divulga, poco se habla, tal vez pocas investigaciones se han hecho al respecto, ¿no? Entonces, como han hecho pocas investigaciones, son pocos los varones que culturalmente, pues, acepten y digan, sí, mira, sabes que yo sufro, más allá de la broma que puedan hacer o más allá de la jocosa que se pueda generar. Creo que es un tema que queda abierto a la investigación. De hecho que hay, pero como le digo, de acuerdo a los estudios, es una comunidad bastante pequeña, es una población bastante pequeña, bastante diminuta en comparación a las mujeres, como que pues basta con que leamos cualquier periódico y ya sale a flote la violencia contra la mujer. Sería interesante, a mi parecer, el hacer investigaciones, estudios al respecto de estas personas, ¿no? Sería interesante. Eric, una consulta. Por ejemplo, ¿cuál es tu punto de vista o qué opinas de estos programas del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Sientes que estos programas de alguna forma benefician? ¿En qué porcentaje a la población? ¿O en qué deberían mejorar? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, es que hay una característica tal vez que hace que en la Defensoría no estamos un poco orgullosos, bueno, bastante orgullosos, ¿no? Y es que somos una de las propuestas que promueve, pues, no una intervención, a modo de consulta. Lo que la Defensoría promueve es una intervención en un tiempo de mediano y largo plazo. Los programas, los talleres que tenemos con los padres demoran un tiempo de 6 meses, 8 meses, dependiendo de la voluntad de las parejas, de las familias que van y reciben esa formación. Sin embargo, pues el Estado muchas veces se caracteriza, ¿no? A veces en ser un poquito agitalista por la demanda también, porque basta con que te vayas a cualquier SEM, inclusive al del distrito, pues te das cuenta que hay un solo SEM en todo San Juan del Lurigancho. Entonces hay colas y colas y colas y colas que los profesionales tratan de trabajar, pero el ritmo es bastante acelerado y a veces no nos damos abasto. Exacto. O sea, entonces yo creo que ahora han sacado una propuesta muy interesante que están implementando en una ONG llamada Cuculí, en la que pues hay un espacio donde están trabajando la toma de decisiones, ¿no? Para mujeres, para prevenir la violencia. No recuerdo bien el nombre ahorita, pero me parece una propuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque es una propuesta que va a intervenir a la mujer, va a intervenir a la persona, al usuario, por un tiempo determinado. No es solamente una consulta de un día o de 15, 20 minutos, 30 minutos, sino que una consulta que va a ser paulatina, que va a poder ser evaluada en el proceso que vaya avanzando. O sea, un proceso de acompañamiento. Exactamente, que lastimosamente a veces no se puede llegar a dar ni en comisarías, ni en DEMUNA, ni tampoco en SEMS. ¿Por qué? Porque justamente por la demanda del servicio. Sería bastante irresponsable decir, no, mira, tal lugar funciona mal. El detalle está en que hay mucha demanda. Pero y también la desidia de las autoridades, pues si existe una demanda en la población tratándose de entidades del Estado, y comisarías y qué sé yo, también el hecho de no implementar, pues se necesita más personal para atender tantos casos. Este proyecto, por ejemplo, que lo está haciendo la ONG, el acompañamiento es importante que lo hagan pues las autoridades, ¿no? Sí, sin duda es bastante relevante, es bastante importante. Dentro de cada gestión creo que la cara más humana es el área de desarrollo social. Claro. Y por ello es importante que la comunidad se sensibilice frente al tema y pues también haga sus pedidos, ¿no?, a las autoridades correspondientes. Eric, ¿nos darías unas cuantas recomendaciones para poder abordar este tipo de, por ejemplo, violencia contra la mujer? ¿Cuáles serían tus consejos para el público en general? A ver, primero que pues cada denuncia o cada reporte de violencia entre cualquier instancia del Estado, sea pública o sea privada, pues es confidencial, es en esencia, ¿no? Todo lo que se hace pues queda en confidencia para salvaguardar el bienestar de la persona. Entonces a las personas que sufran o que
sientan que están pasando por violencia, que pues que hagan la visita, que no se preocupen, que es confidencial, o sea, no sale en prensa. Entonces, ¿cuál no es el un primer escándalo. paso? Se va a la comisaría si uno sufre de violencia en casa por nuestros esposos de repente. Uno va a la comisaría, ya sabemos que muy pocas acogen. Entiendo de que ahora ha habido un poquito más de apertura, entiendo que hay comisarías mujeres también, que son las que están apoyando bastante, en este caso las femeninas, las policías femeninas, pero ¿qué es lo que hace una persona? Entiendo que va a la comisaría, puede ir al Ministerio Público también, incluso hacer la denuncia. Las comisarías, las demunas, los centros de emergencia de mujer están prestos a servir a la comunidad y pues viéndolo de esta perspectiva, a una comisaría pues entran demasiados casos, no solamente entran por violencia, entran también por robo, por asalto, pues cada situación que se presente pues puede llegar a conglomerar bastantes casos en una comisaría, entonces sería sobrecargarlos. Y en cambio, pues si se da cuenta, los centros de emergencia mujer y las demunas pues van orientadas más a ese servicio de violencia y defensa de derechos humanos. Entonces puede ser otra alternativa también. Cuando tal vez los usuarios concurren a varias comisarías y no encuentran el servicio adecuado, ¿por qué? Porque ya están saturados con un caso que ha involucrado una violencia, que ha involucrado prensa, entonces, y la alternativa pues sería invitarlos también a concurrir a las demunas o a los SEMS, o también en este caso nuestra defensoría parroquial, donde, como mencionaba, todo es netamente confidencial y se busca salvaguardar siempre el bienestar de la ¿Y qué persona. pasa si yo soy víctima de violencia un feriado, un domingo, donde las autoridades, o de repente me equivoco y trabajan también en la demuna los fines de semana, porque creo que tienen un horario de atención? Justamente pues las comisarías también funcionan y por otro lado también está la línea 100 que es gratuita, donde también puede llamar, puede hacer su denuncia, su descargo y puede recibir la atención adecuada en el momento oportuno. Bien, Eric, en realidad se quedan una serie de temas pendientes que tratar. Este es un tema sensible, comprenderemos que hay una serie de cosas por qué abordar, por qué reflexionar sobre todo, ¿no? Las instancias están, pero nos gustaría en todo caso que nos des algunas recomendaciones a nuestras personas que nos están viendo, a las chicas, jóvenes, señoras que nos están viendo, sobre la importancia de denunciar y acudir a estos espacios que hay, ¿no? De repente esta Defensoría Familiar Parroquial, entiendo que está en San Juan de Lurigancho, quizá en todas las parroquias está, ¿sabes algo de eso? No sé. Somos una especie de propuesta novedosa, recientemente, bastante original en cierto modo. Interesante, sí. Y pues nuestro deseo es que se amplíe esta clase de servicios a las personas de la comunidad. Más que todo en un nivel ya de intervención, más que prevención, hacemos intervención ya dentro del caso para promover pautas adecuadas de crianza, relaciones bastante interpersonales entre las parejas y pues orientarlos a una convivencia bastante saludable. Y para que se comuniquen, por ejemplo, con la organización de FAM, Defensoría, ¿a dónde podían acudir? Estamos en la parroquia de San Juan del Gancho, en el 18 de las Flores, la capilla San Hilarión. Facebook, Twitter. El Facebook de la Defensoría es Viviendo en mi Familia, donde pues reportamos, no muchas veces reportamos muchos casos o muchas actividades que tenemos, más que todo somos gente de campo, pero ahí está. Dime, Eric, no quiero irme sin saber, en realidad hemos abordado el tema, pero qué interesante este proyecto, ¿no? Es una Defensoría Familiar Parroquial, estamos hablando que es, ¿quién lo solventa a ustedes? ¿Es voluntariamente? Y si no, ¿de quién depende que se formen estas defensorías dentro de la parroquia? Nosotros, como los feligreses nos llaman, nosotros podríamos pedir a nuestro párroco, quiero que haya una defensoría familiar. Es más que todo voluntaria, invitamos pues de pasadita, ¿no? A toda la comunidad profesionales que quieran apoyarnos, es más que todo una cuestión de vocación de los profesionales que estamos ahí. Queremos pues motivar un cambio, o sea, no solamente quedar en palabras, quedar pues en acciones que puedan perdurar y que puedan apoyar a la comunidad, no para la foto, no para la publicidad, sino verdaderamente a la comunidad. Entonces ese servicio es voluntario, es gratuito también y pues cualquier persona que tenga la formación, que tenga el deseo y la convicción y la vocación para hacerlo, lo puede hacer, lo puede contactar. Estamos, como les decía, en Facebook, Viviendo en Familia, estamos en 18 de las Flores, en la capilla de San Hilarión, todos los sábados de 3 a 7 de la noche. Y podemos conversar y podemos ampliar más nuestro todos proyecto. Los sábados. Ya saben, amigos de San Juan de Lurigancho, entonces tienen este espacio donde pueden ser acogidas sus denuncias. Gracias, Eric. Te invitamos a que nuevamente nos acompañes para ampliar más sobre este proyecto y este tema tan sensible. Amigos, nos vamos a un corte y regresamos.
Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. 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 Por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Bien amigos, estamos nuevamente con el programa con Wendy, dialogando con Wendy y Zuli. El día de hoy vamos a hablar uno de los temas muy mediáticos, se podría decir, que es el tema de la sexología. La sexología a mediados del siglo XX ha sido considerado como ciencia. Y bien, en nuestro cotidiano vivir observamos que nuestra sociedad a veces no, por el hecho de que no mantiene o no tiene información, no comprende las realidades de otros grupos poblacionales como los del LGTBI. ¿No? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar del tema de la orientación sexual y la identidad de género. Con nosotros está Víctor Vázquez. ¿Cómo Hola, estás, Víctor Vázquez? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Víctor, nos gustaría que nos comentes sobre la orientación sexual y la identidad de género. Muchas veces estos términos son confundidos en las personas y nos gustaría que nos ilustras un poco más de estos temas. Claro, como tú lo habías comentado, ¿no? La sexología actualmente es una ciencia que ha estado en progreso, ¿no? En otros países como por ejemplo España y no irse muy lejos, México o Brasil, tienen facultades y escuelas que enseñan sexología, es decir, se forma un profesional médico, psicólogo, incluso obstetra o trabajador social en temas de sexología. Y la sexología justamente nos va a permitir a nosotros diferenciar algunos conceptos, como son los que tú dijiste, el tema de orientación sexual y el tema de identidad de género, que muchas veces se dice de manera incorrecta la palabra opción sexual. Entonces,
Lo que tú has dicho está muy bien, ¿no, Zuli? Que es orientación sexual. Entonces, la identidad de género y la orientación sexual van a ser dos procesos sexuales que todas las personas tenemos. Es decir, son parte de nuestra vida y todos nosotros, seamos adultos, jóvenes, adultos mayores, vamos a tener una identidad de género y vamos a tener una orientación sexual. Solamente que en cada persona va a ser distinto o va a ser diferente. Por ejemplo, Víctor, el tema de orientación sexual tiene que ver mucho con el aspecto más biológico, ¿verdad? No necesariamente en el sentido de que la orientación sexual, hasta la fecha, la ciencia no ha señalado con exactitud cuáles son las causas de la orientación sexual, sea esta heterosexual, sea esta homosexual, sea esta bisexual o para diferenciarla sea lésbica, ¿no? Se dice que hay factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen para que la orientación sexual se desarrolle, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe con más o menos certeza es que la orientación sexual de cada persona se va a estar desarrollando más o menos entre los 15 y 18 años de edad. Es decir, a los 15 y 18 años de edad, una persona ya podría tener una conciencia clara de cuál es su orientación sexual. Y la orientación sexual es quién me atrae, quién del entorno, quién del exterior me atrae. Ya sea un varón, ya sea una mujer o ya sea ambos. Eso es distinto de la identidad sexual. Claro, de la identidad sexual y de la identidad de género, ¿no? Para precisar la identidad de género, mientras que la orientación sexual es externo, a quién se dirige mi deseo, mi afecto, con quién quiero yo establecer un plan de vida, un proyecto en común. La identidad de género es cómo yo me visualizo internamente. Por lo general, creo que aquí todos nosotros nos visualizamos, bueno, los que estamos aquí en la mesa, nos visualizamos de acuerdo a nuestro sexo biológico. A eso se le conoce como una identidad cis, una identidad de género cis, ¿no? Es decir, personas que nacen biológicamente y se identifican de acuerdo a ese sexo biológico. Yo llego a nacer como un varón y me identifico masculinamente. Sin embargo, hay que reconocer que hay personas que nacen biológicamente de un determinado sexo y se identifican con el otro género. Por ejemplo, puede nacer una persona con un sexo de varón e identificarse internamente femenina. A esa persona se le conoce como trans. Y Víctor, dentro del, por ejemplo, los transgéneros, ya nos habías comentado que cisgénero era el tema de la normatividad, como ve la sociedad, tanto a hombre que nació con los cromosomas, por ejemplo, XY, y la mujer con cromosomas XX. Pero en el caso de los transgéneros hay muchas clasificaciones. ¿Nos podrías comentar un poquito más de esto? Claro, ¿no? Entonces, para ir de repente recapitulando, tenemos entonces dos grandes conceptos que estamos viendo hoy, ¿no? El tema de orientación sexual, que es quién me atrae, ¿no? Que me puede atraer, yo por ejemplo soy un varón y me puede atraer una mujer, me puede atraer otro varón o me puede atraer tanto un varón como una mujer. Y el tema de la identidad de género es cómo me siento. Y como tú decías, Zuli, en el caso de la identidad de género trans, las personas pueden identificarse de tres grandes formas, ¿no? Podría ser una identidad transexual, una identidad travesti o una identidad transgénero. Hay diferencias entre cada una de ellas. La identidad transexual, por ejemplo, la persona al ver o reconocer sus órganos sexuales siente incomodidad y desea o tiene la expectativa de querer hacerse una reasignación sexual, un cambio de sexo, como se conoce. Mientras que en la identidad de género la persona puede convivir, ¿no? con estos órganos sexuales dentro de consigo, mientras que la persona travesti es una persona que se identifica femenina y masculinamente temporalmente, ¿no? Por temporadas, ya sea por horas o por días. Entonces ahí tenemos esas tres grandes identidades de género trans, mientras que las identidades de género cis son dos, las masculinas y las femeninas. En este caso yo tengo una identidad de género masculina y en tu caso, Zuli, no igual que nuestra compañera, tiene una identidad de género femenino. Entonces ahí tenemos las dos grandes identidades de género, cis y trans. Y eso es importante que las personas lo visualicen, porque así como conocemos nuestros procesos fisiológicos, respiración, excreción, circulación, también en los colegios, en las universidades, por lo menos deberían enseñarnos cuáles son nuestros procesos sexuales. Y los procesos sexuales que ahorita estamos hablando por lo menos son dos, ¿no? La identidad de género y la orientación sexual. Víctor, has tocado un punto muy importante, el tema de educación. Justamente como la población no está informada y no sabe cómo diferenciar estos dos términos, no pueden comprender la realidad de otras personas, ¿no? Y cómo es, por ejemplo, el tema de que en los colegios no hay una educación sexual.
¿cómo consideras que debe insertarse? ¿Cómo las políticas están a favor o no? ¿Hay opciones o esperanza de que pueda haber educación sexual en los colegios? ¿Cuáles son los impedimentos? Sí, nosotros desde CPSEX, ¿no? Trabajamos con diversos colegios, ¿no? Pero por iniciativa, algunas veces de algunas ONGs o por iniciativa a veces de los gobiernos locales. Sin embargo, desde el propio sector educación no hay una propuesta clara sobre la educación sexual integral en Perú. Si bien existen los lineamientos, es decir, existen las pautas metodológicas de lo que debería enseñarse en cada ciclo, desde inicial hasta secundaria, no existe la implementación. Y no existe la implementación, creo, porque es vox populi que hay sectores, ¿no?, conservadores del poder, ¿no?, que tratan de negar estos derechos a las personas, ¿no?, creyendo que, uno, se fomenta las relaciones sexuales con educación sexual; dos, creyendo pues que hablar de sexualidad es malo o va contra, entre comillas, ¿no?, cuestiones morales. Sin embargo, las investigaciones han señalado y han verificado que brindar educación sexual es la mejor forma de prevención de las y los ciudadanos de un Estado. El tema que mencionaste, Víctor, tiene que ver mucho todavía que aún todavía persiste el enfoque judeocristiano y el enfoque moralista que ve las cosas como un tabú, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? O sea, a pesar de que estamos en 2015, ¿no?, siglo XXI, aún existe mucha influencia de la religión y de todo tipo de religión en las y los profesionales, uno, y en el Estado, a pesar que se dice que nuestro Estado es laico, ¿no? Eso es lo que se dice tal cual. Sin embargo, creo que en la práctica todos sabemos que nuestro Estado no es laico, y lo vemos todos los 28 de julio en estas ceremonias, ¿no?, por fiestas patrias. Y es más, de manera histórica también en la medicina se llegaba a pensar que las poblaciones LGTBI, los gays, las lesbianas, eran considerados como trastornos sexuales, ¿no? Esto era todavía mucho peor, ¿no? Claro, ¿no? Lamentablemente, a lo largo de los años, muchos profesionales han considerado ese enfoque, ¿no?, de creer que las personas lesbianas, gays, trans, intersexuales son anormales, son un trastorno, son una perversión, y han realizado prácticas médicas que van en contra de la dignidad de las personas. Recién en estos últimos años, 30, 50, la ciencia ha avanzado con investigaciones, y por lo menos los profesionales de ahora están un poco más preparados para trabajar con este tipo de población. Víctor, ¿qué diferencia hay entre el sexo biológico que comentábamos hace un rato y hablando de este tipo de temas sobre lo que se pensaba o lo que se cree actualmente incluso de algunas personas sobre los trastornos, si es que la homosexualidad es un trastorno o no? ¿Qué diferencia hay entre el sexo biológico y el sexo psicológico? Ya, muy bien. El sexo psicológico era lo que actualmente se conoce ya como identidad de género, ¿no? Creo que la palabra sexo psicológico fue reemplazado más o menos en la década de los 50, ¿no?, ya por las ciencias médicas y sexológicas, por identidad de género. O sea, todos nosotros tenemos procesos sexuales, y creo que esa es la idea básica que sí me gustaría enfatizarla. Y tenemos por lo menos 5 procesos sexuales investigados. Uno es el sexo, es decir, todos nosotros tenemos un equipamiento biológico, todos tenemos hormonas, cromosomas, ciertas estructuras, ¿no?, anatómicas y fisiológicas que nos van a determinar como varones, como mujeres o como personas intersexuales. Y otro proceso sexual, un segundo proceso sexual, es la identidad de género, o conocido hace unos años atrás como sexo psicológico, es decir, cómo yo me identifico como persona. Me identifico de acuerdo a ese sexo, o me identifico con otro sexo u otro género. En este caso teníamos esas dos identidades de género, ¿no?, la identidad cis y la identidad trans. Y otro proceso que también ya lo habíamos venido hablando es el proceso de orientación sexual, que también todos nosotros lo tenemos, ¿no? Víctor, por ejemplo, y ya que ahora la ciencia cada vez está avanzando más y hay nuevas teorías, nuevos enfoques, el enfoque de género y el enfoque de derechos reproductivos y el enfoque de diversidad sexual, ¿cómo se ve o cuál es el contexto o la situación en nuestro país? Sí, hay nuevos avances, ¿no?, por los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, el movimiento de las personas LGTB, a nivel social, que están tratando, ¿no?, de influir en las políticas públicas.
Sin embargo, las políticas públicas pues son un sector fuerte, ¿no? Prácticamente acorazado, que hay una incidencia fuerte, ¿no? Para poder ingresar y sobre todo sensibilizar a las autoridades, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hace un par de meses, creo 2, sobre el tema de la unión civil, que lamentablemente no prosperó, ¿no? Entonces, no muchas, las autoridades todavía no manejan estos enfoques. Creo que nosotros como profesionales, medios de comunicación, etcétera, deberíamos sensibilizar en ello. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Manuel de Trujillo. Víctor, ¿es cierto que la intensidad del orgasmo masculino está relacionado con el tiempo de abstinencia? Bueno, creo que nos salimos del tema, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, es parte, ¿no? Está bien. Creo que estos temas, cuando creo que las personas dicen vamos a hablar de sexualidad, creo que son pocas las oportunidades que se tienen y empiezan a conversar, ¿no? Eso también nos pasó en la radio que estuvimos la vez pasada, ¿no? Además nuestro amigo pues es especialista, él es sexólogo. Sí, también, no, yo bienvenido a todas las preguntas, ¿no? Y esto siempre pasa. Entonces, no necesariamente, no está asociado, sino que el hecho de que después de un largo tiempo lo hagas, hay un mayor disfrute. Es como, por ejemplo, imagínate que no has comido un ceviche hace 6 meses. Y que comas hoy el ceviche, lo vas a disfrutar con unas ganas y una intensidad tan rica. Es por esa la sensación, pero en cuanto al nivel fisiológico y psicológico es la misma, no hay reacción. Solamente es que como uno ha estado con esa expectativa después de tanto tiempo, es como, por ejemplo, imagínate que hoy vas a ver a tu enamorado o a tu enamorada después de 3 meses que no lo has visto. Entonces me imagino yo que la vas a recibir con una intensidad muy fuerte, ¿no? Una alegría, un abrazo. Bien, gracias, Víctor. Víctor, para poder volviendo al tema, me gustaría preguntarte, por ejemplo, el tema de las poblaciones LGTBI. En otros países existen leyes de protección justamente contra los crímenes de odio para este grupo poblacional. ¿En nuestro país existe alguna ley o están elaborando alguna ley o no hay puertas abiertas para la creación de una de ellas? Sí, eso, como te decía, más los temas LGTB dependen de la buena intención de las autoridades políticas, ¿no? Entonces hay políticos, autoridades, ¿no? Jóvenes, autoridades regionales o locales que tienen la intención, porque tienen una preparación, de repente sensibilización previa, y sí hacen estas propuestas. Entonces tenemos algunas ordenanzas municipales. Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos la ordenanza de no discriminación en algunos distritos, y en algunos distritos específicamente tenemos la ordenanza de no discriminación por orientación sexual y o identidad de género. Yo recuerdo que estuvimos trabajando mucho, ¿no? Por la ordenanza de no discriminación en Lima Metropolitana, ¿no? Cuando estábamos en el gobierno anterior. Sin embargo, no prosperó mucho la ordenanza metropolitana, ¿no? Es decir, ya no solamente distrital, sino metropolitana, de no discriminación. Pero tengo entendido que en una región de la selva, no recuerdo cuál, tenemos una ordenanza regional de no discriminación por orientación sexual y identidad de género. Entonces, sí tenemos estos avances, pero más son por cuestiones de buena intención de la autoridad que esté en ese momento y no por cuestiones pues estructurales o macros. Aunque no tanto buena intención, en este caso es una necesidad de que se implementen este tipo de, ¿no? Más allá de las intenciones se requiere, porque al final pues ellos legislan en favor de los ciudadanos y todos los que estamos acá somos los que necesitamos que se haga este tipo de ordenanzas. Pero dime, estas ordenanzas aquí en Lima, ¿en qué distritos están? Tenemos en Miraflores, ¿no? La ordenanza de no discriminación. Tenemos en Jesús María ordenanza de no discriminación específicamente por esos motivos, ¿no? En otras municipalidades tenemos solamente ordenanzas de no discriminación, pero es como que no discriminación, pero no se hace el énfasis en no discriminación por orientación sexual y identidad de género, ¿no? Vemos que la voluntad política es muy importante a veces para justamente hacer surgir una nueva ley u ordenanza, ¿no? Hay uno de los términos que es muy nuevo últimamente, que es el tema de la demisexualidad, que estaba buscando un poco de este término que decía de que es cuando la persona, por ejemplo, siente afecto por otra persona, pero tiene que haber un vínculo muy profundo en él. Sí, ¿no? O sea, hay varias... Actualmente la complejidad del afecto y la complejidad de la sexualidad es tan diversa, ¿no? Que ya existen términos X, ¿no? X. Por ejemplo, están los sapiosexuales, que son las personas que solamente pueden enamorarse de una persona que tenga inteligencia,
¿no? Es decir, es como un requisito previo. Están los pansexuales, conozco muchos, dicen que son personas que pueden enamorarse de cualquier persona sin importar su orientación, su identidad, su género, sino que se enamoran de la persona, ¿no? ¿Y cómo surge, Víctor, que te corte, cómo surge este tipo de orientaciones? Es decir, ¿de dónde nace? Lo que pasa es que cuando se desarrolló la sexualidad, ¿no? Y se dio fuerza a nivel social y a nivel académico, se hizo una explosión tan fuerte, ¿no? De que todos los términos que existían se fueron cuestionando, se fueron sacando del léxico, del bagaje e introduciéndose nuevos, ¿no? Entonces, a partir de eso, más los enfoques de diversidad en general, se reconoce pues que las personas pueden disfrutar de su sexualidad de diversos modos, siempre y cuando cumplan 3 requisitos básicos: que mi sexualidad no me afecte física, ni mentalmente, ni sexualmente, que mi proceso sexual, que mi manifestación sexual, que mi identidad sexual, si incluye un otro o a otro, sea en consentimiento mutuo, y que no afecte, la tercera, que no afecte la salud sexual, salud física o salud mental de la otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener la orientación sexual, la identidad de género o alguna forma de practicar placer, ¿no? O alguna expresión, y este es saludable siempre y cuando cumpla estos 3 requisitos básicos. El que sea consentido, el que se respete a la otra persona, y el tercero, ¿cuál era? Y que me respete yo mismo, que no me ponga en riesgo. Y tratando eso, a mí me sorprendió, justo revisado un poco sobre estos temas, que la Asociación Americana de Psiquiatría incorporó en su manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales que la orientación sexual pedófila, o sea, lo que hizo es incorporar esta aberración que consideramos muchos como una orientación sexual, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Claro, la pedofilia definitivamente no es una orientación sexual, porque la pedofilia es un tema legal, claro, es un tema legal, es un tema de trastorno también, y que definitivamente pues una persona pedófila puede ser heterosexual, puede ser homosexual, y la gran mayoría de personas pedófilas, las cifras nos lo dicen, son heterosexuales, que violentan a niñas, ¿no? A menores de edad. Entonces, la pedofilia no es una orientación sexual, es un delito legal, hay que denunciarlo si se presenta, y puede darse en cualquier tipo de persona, ya sea heterosexual, sea homosexual, bisexual, lesbiana, cualquier tipo de persona. Bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, de Jonathan Ábalos, de Lima. ¿Existe alguna ley u ordenanza en el Perú contra el sexo o masturbación en lugares públicos? Sí, hay una, no específicamente que es masturbación, pero sí es el delito de actos contra el pudor, que está tipificado, ¿no? Entonces, bajo esa tipificación de no realizar delitos que van contra el pudor, está este hecho de la masturbación en vías públicas, ¿no? Definitivamente. Y recordemos que ese hecho, por ejemplo, va en contra de los principios que habíamos dicho. Imaginemos que yo esté caminando pues muy por acá saliendo, ¿no? Que puede ser ya por Campo de Marte. Y en Campo de Marte veo a una persona masturbándose. Definitivamente eso va a afectar mi salud, ¿no? Mi salud mental, porque yo no estoy por la calle esperando encontrarme con una persona que se esté masturbando, definitivamente. Entonces, esa práctica está incumpliendo uno de los requisitos que habíamos dicho. Por eso no es una práctica saludable. Ojo, no estoy diciendo que la masturbación no es saludable o es mala, sino que estoy diciendo que la masturbación en vías públicas es inadecuada porque está afectando mi salud, y además de eso, aquí, por lo menos en Perú, está tipificado como un delito contra el pudor, igual que el froturismo, igual que tocar, manosear, ¿no? O ver revistas pornográficas en ambientes públicos o películas pornográficas en ambientes públicos, ¿no? Que no están diseñados para ello, también es un delito. Aparte que el hecho de que uno tenga en nuestro país la libertad de practicar nuestra sexualidad libremente, digamos, es esa libertad que te da de hacerlo pues en tu espacio privado, ¿no? Es de hecho que en la vía pública y ese tipo de cosas definitivamente, felizmente están tipificadas. No sé si existen algunos arrestos de ese tipo, pero existe la ley, está ahí. Por lo menos existe la ley porque claro, es medio difícil, porque recordemos que la ley tiene que tener los medios probatorios, ¿no? ¿Cómo pruebo que esa persona, salvo que lleve una camarita, ¿no? Claro, que lleve este celular. No hay por ahí un selfie. Así es. Pero sí es medio complicado.
Ok, Víctor, antes de poder, me gustaría preguntarte algo. Dime. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que se suele usar sobre identidad sexual o orientación sexual? Uno que es lamentable escuchar a muchos medios de comunicación utilizar la palabra opción sexual, ¿no? Lo paro escuchando, por ejemplo, en muchos programas televisivos o radiales que repiten y repiten y repiten la palabra opción sexual. La palabra opción sexual no existe, está mal dicha. Entonces no podemos utilizar la palabra opción sexual, sino orientación sexual. Porque la persona no es que elige ser gay, elige ser heterosexual, elige ser lesbiana, no. Se configura, se orienta, ¿no? Ese es un primer aspecto. Lo otro es que lamentablemente se sigue asociando mucho el tema de la homosexualidad masculina a las figuras femeninas. Es decir, he visto, por ejemplo, programas radiales o programas televisivos que señalan que la homosexualidad es una persona necesariamente delicada, afeminada, que no está mal, ojo, pero no necesariamente, todas las personas homosexuales son así. Sí existen, sí, pero no podemos generalizar. Dime, Víctor, ya estamos con el tiempo final, pero tan solo unas palabras finales. Yo entiendo que tú estás ahora abocado en una campaña por la despatologización de las identidades sexuales. Cuéntanos rápidamente de qué se trata. Sí, desde CPSEX, ¿no?, que lo pueden de repente buscar por las redes sociales, tenemos una campaña que es No Soy un Trastorno, que la iniciamos el 19 de abril y finaliza el 20 de mayo, que son una variedad de actividades comunitarias, comunicacionales como esta, por ejemplo, y académicas en algunas universidades, para sensibilizar a población en general sobre estos temas. Entonces, y además que desde CPSEX hemos implementado el primer servicio diferenciado en salud mental para personas LGTB, es decir, un espacio para que las personas LGTB, lesbianas, gays, trans, bisexuales, puedan acudir a atenderse y atender su salud mental en esos espacios que nosotros hemos diseñado. Talleres, ferias, consultas, terapias, etcétera, ¿no? Pueden por ahí buscarlo por Google, por Facebook, como Atención Psicológica LGTB o como CPSEX. Ok, Víctor, muchas gracias. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad para que nos puedas ilustrar un poquito más de estos temas con nosotras hasta el día de hoy. Gracias. Audio Jungle. Audio Jungle.